¿Qué harías si el peso de un apellido poderoso se convirtiera en una carga insoportable? ¿Y si la familia que debería protegerte te diera la espalda en el momento más oscuro de tu vida? En el corazón de una de las dinastías más conocidas y polémicas de Estados Unidos, Fred Trump III, sobrino del expresidente Donald Trump, ha decidido romper un silencio que lleva décadas guardado. Con su libro All in the Family, The Trump and How We Got This Way, Fred no solo revela secretos familiares, sino que expone una traición que, según él, marcó su vida y la de su hijo para siempre. No se trata de política, sino de algo mucho más profundo, una herida personal que nunca sanó. ¿Qué dijo Donald Trump que hizo que su propio sobrino lo acusara de falta de humanidad? Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación te hará cuestionarlo todo. Para entender el misterio detrás de las revelaciones de Fred Trump III, debemos retroceder al comienzo, a los cimientos de una familia que se convirtió en sinónimo de poder, ambición y controversia. Fred Trump III nació el 5 de noviembre de 1962 en Nueva York, en el seno de una dinastía inmobiliaria liderada por su abuelo, Fred Trump Sr., un hombre cuya disciplina férrea y visión implacable construyeron un imperio. Pero Fred III no creció bajo los reflectores como su tío Donald. Su infancia estuvo marcada por la sombra de una tragedia temprana, la pérdida de su padre, Fred Trump Jr., el hijo mayor del patriarca, quien murió a los 42 años debido a complicaciones por alcoholismo. Fred III era apenas un adolescente cuando su padre se desvaneció. Creció en Long Island, rodeado de las expectativas abrumadoras de un apellido que exigía éxito a toda costa. A diferencia de su tío Donald, quien abrazó el mundo inmobiliario con una ambición voraz, Fred III eligió un camino más reservado. Estudió en la Universidad de Lake, donde se graduó con un título en economía, y más tarde se dedicó a trabajar en el negocio familiar, pero siempre desde un segundo plano, lejos del brillo mediático. Su pasión no estaba en los rascacielos ni en los titulares, sino en su familia, especialmente en sus hijos. Sin embargo, no todo fue fácil. La vida de Fred III dio un giro inesperado con el nacimiento de su hijo William, quien llegó al mundo con una rara condición neurológica que lo dejó dependiente de cuidados intensivos. Este evento marcó un antes y un después, no solo en su vida personal, sino en su relación con el clan Trump. La lucha por garantizar el bienestar de William chocó con una dinámica familiar donde la empatía parecía ser un lujo. Fred III, un hombre descrito por sus cercanos como leal y protector, comenzó a notar las primeras grietas en el mito de la unidad familiar. Y fue entonces cuando un comentario de su tío Donald, en el momento más vulnerable de su vida, plantó la semilla de una fractura que nunca sanaría. ¿Qué palabras podrían romper un lazo de sangre? Sigue con nosotros para descubrirlo. Fred Trump III no es el típico miembro del clan Trump que busca los focos. Describido por quienes lo conocen como reservado, reflexivo y profundamente leal, Fred siempre prefirió la calma a la tormenta mediática que rodea a su familia. A diferencia de su tío Donald, cuya presencia carismática y a veces abrasiva domina cualquier habitación, Fred es un hombre de gestos discretos, con una mirada que refleja tanto determinación como una tristeza contenida. Sus amigos cercanos lo describen como alguien que escucha más de lo que habla, pero cuando lo hace, sus palabras tienen peso. Fred es el tipo de persona que no alza la voz, pero nunca olvida, comentó un colega en una entrevista reciente. Sin embargo, bajo esa fachada tranquila yace un hombre marcado por conflictos internos que han definido su vida. La pérdida de su padre, Fred Trump Jr., a una edad temprana dejó una herida profunda. Fred Jr. fue un alma libre, un hombre que soñaba con volar aviones en lugar de construir rascacielos, una elección que lo convirtió en una decepción a los ojos de su padre, el patriarca Fred Trump Sr. Esta presión familiar, que castigaba cualquier desviación del camino trazado, moldeó a Fred III de una manera distinta. Él aprendió a valorar la empatía y la humanidad, cualidades que, según él, escaseaban en la dinámica Trump. El conflicto más desgarrador de su vida llegó con el nacimiento de su hijo William, cuya condición neurológica grave lo obligó a enfrentar no solo los desafíos médicos, sino también la indiferencia de su propia familia. Fred esperaba apoyo, un gesto de solidaridad en un momento de desesperación. En cambio, se encontró con un muro de silencio, especialmente de su tío Donald. Este rechazo no fue solo una traición personal, sino un choque directo con los valores que Fred había aprendido a defender. Mi hijo no puede hablar, pero merece ser escuchado, escribió Fred en su libro, una frase que resume su lucha interna entre el deber familiar y la necesidad de justicia. Este dolor alimentó una furia contenida, no explosiva como la de su tío, sino silenciosa, astuta, canalizada en cada página de All in the Family. La tensión creció cuando Fred decidió cuestionar el testamento de su abuelo, un acto que lo enfrentó directamente al núcleo de poder de los Trump. Pero, ¿qué llevó a Fred a dar un paso tan arriesgado? Y como un comentario de Donald en un momento crítico encendió una chispa de indignación que aún arde. Quédate con nosotros, porque lo que viene cambiará tu forma de ver esta historia. El momento que lo cambió todo llegó como un golpe inesperado,
Una frase que resonó como una sentencia, y que Fred Trump III nunca pudo olvidar. Corría el año 2000, y Fred enfrentaba una de las pruebas más duras de su vida. Su hijo William, apenas un bebé, luchaba contra una rara condición neurológica que requería cuidados médicos intensivos y costosos. En medio de esta angustia, Fred buscó apoyo en su tío Donald Trump, una figura poderosa, no solo en la familia, sino en el mundo. Lo que recibió no fue consuelo, sino una respuesta que aún hoy lo persigue: déjalo ir y múdate a Florida. Para Fred, esas palabras no fueron un simple consejo mal dado, fueron una revelación brutal, un vistazo a una mentalidad donde la empatía parecía desvanecerse ante la conveniencia. Según relata All in the Family, The Trump Son How We Got This Way, Donald no solo sugirió abandonar a su hijo enfermo, sino que, años después, en una conversación privada en la Casa Blanca, insinuó que las personas con discapacidades severas eran una carga, personas que deberían ser dejadas atrás. Estas palabras, confirmadas por Fred en entrevistas recientes, como una en The New York Times en julio de 2024, encendieron una furia silenciosa en él. Fue como si mi hijo no valiera nada para él, escribió con dolor. Pero el clímax no terminó ahí. Tras la muerte de su abuelo, Fred Trump Sr., en 1999, estalló una batalla legal que sacudió los cimientos de la familia. Fred III y su hermana Mary Trump descubrieron que el testamento de su abuelo, redactado en un momento de deterioro cognitivo avanzado, los excluía casi por completo de una herencia valorada en cientos de millones de dólares. Creyendo que el documento había sido manipulado, Fred decidió demandar. La respuesta de la familia fue implacable: cortaron el seguro médico que cubría los tratamientos vitales de William. Este acto, según Fred, no fue solo una decisión económica, sino un castigo calculado. No se trataba de dinero, se trataba de control, afirmó en su libro. El impacto fue inmediato y devastador. Sin cobertura, Fred y su esposa Lisa enfrentaron meses de incertidumbre, luchando por garantizar las terapias de su hijo. La historia se volvió viral, con titulares en medios como The Washington Post y CNN destacando la crudeza de la disputa familiar. Pero para Fred, no era solo una noticia, era una traición que marcó un punto de no retorno. Dale like, suscríbete y quédate, porque lo que viene te sorprenderá aún más. La decisión de Fred Trump III de alzar la voz no fue solo un acto de valentía personal, sino una ruptura con una estructura familiar que, según él, priorizaba el poder sobre la humanidad. En All in the Family, The Trump Son How We Got This Way, Fred revela un papel oculto que desempeñó en las sombras de la dinastía Trump, el de un estratega silencioso, alguien que intentó mantener la unidad familiar a pesar de las crecientes tensiones. Sin embargo, lo que encontró fue una conexión inesperada que lo dejó atónito, no solo con su tío Donald, sino con un sistema de valores que permeaba generaciones. Fred describe cómo, tras la batalla legal por el testamento de su abuelo, descubrió un patrón inquietante en la forma en que la familia manejaba los conflictos. No era solo la indiferencia hacia su hijo William lo que lo marcó, sino la revelación de que la dinámica Trump estaba construida sobre una premisa clara: la lealtad se medía en obediencia, y cualquier desafío, por más justo que fuera, se castigaba sin piedad. Según un testimonio de un antiguo abogado de la familia, citado en The Guardian en agosto de 2024, los Trump no negociaban, imponían. Esta mentalidad, asegura Fred, no solo afectó su vida, sino que tuvo ecos en el mundo exterior, en la forma en que Donald Trump manejaba relaciones públicas y políticas. Una conexión inesperada surgió cuando Fred comenzó a reflexionar sobre las actitudes de su tío hacia temas sensibles como la raza. En su libro, relata incidentes de su juventud, como el momento en que Donald culpó sin pruebas a jóvenes afroamericanos por un daño a su coche en los años 70. Este no fue un hecho aislado, sino parte de lo que Fred llama la carta racial, una estrategia que, según él, Donald usó repetidamente para dividir y controlar. No se trata de que crea en la superioridad racial, escribe Fred, sino de que sabe cómo usar la división para ganar poder. Este descubrimiento lo llevó a cuestionar no solo a su tío, sino el impacto de estas tácticas en la sociedad, un tema que resonó en medios como The New York Times, que analizó el libro como una crítica a la cultura de la crueldad en la familia Trump. El impacto de estas revelaciones trascendió lo personal. Fred se dio cuenta de que su lucha no era solo por su hijo o por la memoria de su padre, sino por exponer una verdad más amplia, como el poder sin empatía puede moldear no solo familias, sino naciones. Mi hijo me enseñó lo que significa pelear por alguien que no puede hacerlo solo, dijo Fred en una entrevista en NPR en julio de 2024. Esta conexión con un propósito mayor lo llevó a escribir, no para destruir, sino para sanar, para dar voz a los olvidados. Pero, ¿cómo afectaron estas revelaciones al legado de los Trump? Sigue con nosotros para descubrir el desenlace. La historia de Fred Trump III no es solo la de un hombre enfrentándose a su familia, es un testimonio sobre el costo del silencio, y la fuerza que requiere hablar cuando todos esperan que calles. En All in the Family,
The Trump somehow got this way. Fred no busca venganza, sino justicia, por su hijo William, por la memoria de su padre, Fred Trump Jr. y por una verdad que, según él, el mundo merece conocer. La traición que vivió, la indiferencia de su tío Donald ante la enfermedad de su hijo, el corte del seguro médico como castigo, las batallas legales que desnudaron la obsesión familiar por el poder no solo rompió lazos de sangre, sino que reveló una cultura donde la empatía es sacrificada por el control. Mi hijo no puede hablar, pero su historia merece ser escuchada, escribió Fred, una frase que resuena como un grito de humanidad en medio de la frialdad. ¿Qué deparará el futuro para Fred y los Trump? Nadie sabe con certeza. Algunos, como la periodista Mary Trump, hermana de Fred, han elogiado su valentía, afirmando en The New Republic, julio de 2024, que Fred ha hecho lo que pocos en nuestra familia se atrevieron, mirar la verdad de frente. Otros, sin embargo, ven su libro como una traición al apellido que lo crió. Fred, por su parte, no busca reconciliación ni destrucción, busca paz, no solo para él, sino para un legado que honre a los olvidados, como su hijo William. Su advertencia final es clara: el silencio nunca protege, solo perpetúa el daño. Y en un mundo donde las palabras de los poderosos mueven multitudes, Fred nos pide preguntarnos, ¿qué sucede cuando esas palabras nacen de la indiferencia o algo peor? Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de las revelaciones de Fred Trump 3? ¿Crees que su libro cambiará la forma en que vemos a los Trump? Déjanos tu comentario abajo, dale like si esta historia te conmovió, y suscríbete para no perderte nuestro próximo video, donde exploraremos otra verdad oculta que te dejará sin palabras. Gracias por acompañarnos, sigue curioso, y nos vemos pronto.